Bueno, mis niñas, seguimos con la segunda parte de cómo somos de niños según nuestra función dominante. Hoy toca las funciones perceptivas. Si no habéis visto el vídeo anterior, el de las funciones evaluadoras, aunque vosotros no tengáis esas funciones, os recomiendo que lo veáis porque es muy interesante y os puede servir para tipificar familiares o incluso personajes ficticios. Porque una cosa que me cabrea es que todos los personajes ficticios que son niños están tipificados como INFP en Personality Database, o sea, basta ya. Vamos a empezar con los niños sí. Los niños sí dominantes son aquellos que luego serán ISTJs o ISFJs. Suelen ser tímidos al principio, como todos los introvertidos, pero luego cuando se abren suelen ser bastante sociables. Supongo que más en el caso de los ISFJ que en el caso de los ISTJ. Pero lo que más les caracteriza es que suelen ser niños muy obedientes, que confían mucho en su entorno, que se adaptan rápido a la rutina que su familia les pone y que si los sacas de la rutina muchas veces no les gusta o desconfían de lo que pueda suceder. De hecho, pueden ser muy cabezotas cuando quieren o no quieren hacer algo, pero cuando no quieren hacer algo porque les da miedo o por la razón que sea, son muy determinantes y pueden enfadarse mucho. De hecho, tienen una vena un poquito mandona que a veces sacan, sobre todo cuando son ya un poco más mayores. A estos niños, como he dicho, suelen ser un poco más sociables y les suele gustar tener un grupo de amigos con los que jugar, pero al contrario que los sé, que ahora lo vamos a ver, no les amarga tener que volverse antes a casa o tener que volverse pronto a casa porque les suele gustar mucho estar en casa. Entonces en ese sentido no se quejan, es como me gusta socializar pero lo justo. Son niños que se distraen solos también durante un tiempo, como la mayoría de los introvertidos, pero yo creo que al cabo de un tiempo les suele gustar pasar tiempo en familia, les suelen bastante apegados a sus padres o sus hermanos, sus abuelos, les suele gustar mucho todo lo que es la familia, que venga la gente a su casa, que se celebre la Navidad en su casa, ir a casa del tío a hacer no sé qué cosa, todas esas cosas les suelen gustar mucho y se adaptan muy fácilmente a ello. Y eso, al principio pueden ser un poco temerosos a los extraños, pero luego son más abiertos e incluso pueden parecer también un poco serios al principio porque son niños como muy cautelosos, muy precavidos. En general quieren ser vistos como niños buenos, la verdad. Y sobre todo les gusta sentirse seguros, les gusta sentirse arropados por su familia, les gusta sentirse, pues digamos que no les van a dejar por ahí tirados a su suerte a ver qué les sucede. De aportaciones no he tenido muchas, me han dicho eso, que se adaptan bastante bien a la rutina, les suele gustar saber lo que van a hacer, tipo ahora salgo del colegio y voy a ver esta serie y voy a tomar la merienda que me va a hacer mi mamá y luego me voy a duchar y luego voy a cenar algo rico y luego me voy a ir a dormir y luego voy a leer un cuento. Y son súper felices sabiendo que van a hacer eso ese día. En cuanto a sus sentimientos, los ISFJ sí que pueden tender a ser más sensibles y expresar más sus sentimientos cuando son pequeños. No les gusta que les eche la bronca, no les gusta discutir con sus hermanos, por ejemplo, ni nada de eso, es algo que les duele mucho. Mientras que los ISTJ pueden ser un poco más fríos, más apáticos, quiere estar solo con mi gato, pero en general son niños que se pueden calificar como bastante buenos. Vamos con C, yo. Esos son los ESFP y los ESTP. Los niños C dominantes son los más inquietos de todos. Inquietos, lo que tú típicamente llamarías un niño revoltoso o un niño travieso, que de hecho mi madre todavía me lo llama. Necesitan tener a alguien o algo alrededor, algo con lo que estar o con lo que jugar o con lo que hacer, porque si no como que no se aburren, o sea, necesitan siempre tener algo, alguien, no pueden estar quietos, en plan son niños que si no están corriendo están moviendo la pierna. Al contrario que los NE, que ahora lo vamos a ver, no suelen cambiar tanto de hobby en general ni de cosas que les gustan, suelen ser un poco más consistentes con las cosas que les gustan. Se aburren, pero como, bueno, voy a pasar a otra actividad que también me gusta, pero luego vuelvo a la otra, un poco por cambiar de rutina, porque no les gusta la rutina. Pero son más consistentes con los hobbies, las actividades que realizan y de hecho también por eso suelen ser los niños más competitivos junto con los T dominante. De hecho, por eso muchos empiezan de pequeñitos haciendo un deporte y luego pues se vuelven súper profesionales, competitivos, etc. Eso es muy de C en general. Yo creo que algo que lo distingue mucho de los NE es que los C dominante tienden a tener respuestas y reacciones más físicas que verbales. Es decir, no replican tanto, no llevan tanto la contraria en el sentido de ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuántas? Si algo no les gusta o no quieren estar ahí, es como o reacciono oyéndome o reacciono poniéndote una cara mala, cosas así, son mucho más expresivos corporalmente. Muy instintivo eso. Cuando mi madre me echaba la bronca, a mí no me gustaba, pero yo en vez de quejarme o de irme a llorar o de encerrarme en mi cuarto, lo que hacía era coger la puerta de casa e irme y llamar al ascensor. Y claro, mi madre se daba unos sustos. Y es que los niños C dominantes segregan mucha adrenalina, ¿vale? Por eso muchas veces se compara a los ESFP y a los ESTP con perros. Y es que es verdad, un perro lo puedes tener 48 horas encerrado en casa. Pues es que a un niño C dominante tampoco.
es lo que hay. Segregan mucha adrenalina y les gusta mucho experimentar, sobre todo a ver qué pasa. Otros niños, como los T dominante, por ejemplo, también les gusta experimentar en el sentido de qué pasaría, así como más hipótesis. Los niños C dominantes más, si ahora hago esto así, se cae al suelo, ¿qué pasa? Pues lo hago, a ver qué pasa. O sea, es esa clase de experimentación. O voy a ver cuánto de elástico es esto. Lo rompes. Esa es la experimentación C. También son niños atrevidos, son los niños que en general, pues si te imaginas el típico grupito de niños que va a explorar o a hacer cosas, pues casi siempre el C dominante va a ser el que va a ir delante y va a decir, yo me atrevo el primero a entrar a la cueva. Son los que normalmente dan el primer paso para hacer cosas que igual otros niños no se atreven en general. Entre el C y el N dominante por ahí van, O sea, en eso sí que se parecen un poco más. Otra cosa también que los distingue de los N dominantes, yo creo, es que los C dominantes son muy observadores. Muy observadores en el sentido de que es muy difícil mentirles con ciertas cosas porque confían mucho en lo que ven, en lo que oyen, en lo que huelen. Es decir, si por ejemplo el niño se levanta en plena noche de Reyes y ve a sus padres poniendo el regalo debajo del árbol, el niño C dominante, aunque tú le digas no, los estábamos poniendo bien porque Papá Noel ha venido hace una hora, el niño C dominante te va a decir os acabo de ver ponerlos, no me lo creo. Pues como que los niños C dominantes son muy observadores en ese sentido. Y por último también son muy independientes en el sentido de que tú los sueltas y que hagan lo que quieran porque odian que les pongan límites y odian que les digan lo que tienen que hacer. O sea, son niños que sí que se suelen revelar con más intensidad que otros niños. Algunas aportaciones que me habéis dicho, son carismáticos, eso es cierto, les gusta mucho hablar, les gusta hacer reír a la gente en general. Quieren participar en todas las actividades, es decir, tienen FOMO desde pequeños ya. Le gusta probarlo todo, tocarlo todo, comer de todo, o sea, en ese sentido no son miedosos. Y también les gusta, y esto lo corroboro porque es algo que a mí me traumatizaba, les gusta irse los últimos de los sitios, es decir, al contrario que a los sí dominante, si tú los sacas los primeros de una fiesta de cumpleaños o los sacas los primeros del parque o algo así, se van a enfadar porque es como tiempo que no están invirtiendo con sus amigos y sus amigos se quedan ahí y ellos no. No puedes. Si tenéis un hijo C dominante no le podéis hacer eso, lo vais a hacer sufrir, se tienen que ir los últimos. Les gusta ser el centro de atención, esto es importante, suele gustarles. Aprenden las cosas haciéndolas más que estudiando, por lo tanto, contrario de lo que muchos dicen, no se les da mal la escuela en general. Y eso, básicamente algunos son bastante competitivos, yo creo que los ESTP más que los ESFP. Los niños se quieren ser vistos como los más divertidos del lugar, con aquellos niños con los que tú te juntas y siempre te lo vas a pasar bien. Y les gusta sentirse estimulados, es decir, que no cesen las aventuras y las experiencias y las novedades en su vida. Ahora vamos con los niños Ni dominante, aquellos que son luego INFJ e INTJ. Primero, de cosas que yo puedo decir de los niños Ni. Os acabo de contar cómo son los niños C, pues todo lo contrario son los niños Ni. A los niños Ni dominante les cuesta mucho abrirse, no solo con su familia en general, sino con otros niños. Es decir, ellos tienen una burbuja en la que les cuesta mucho que otra gente entre, pero cuando lo hacen son muy apegados a esas personas normalmente. En general son el típico niño súper calmado, como he dicho, todo lo contrario a C. Muy reflexivos, pueden estar mucho tiempo pues pensando, descansando. Son niños como que van a su ritmo. Dentro de su cabeza, ¿qué sucede? Pues bueno, después de observar el entorno, porque esto es lo que tienen en común con los C, suelen ser bastante observadores, ¿vale? Pero la diferencia es que luego ellos sacan como sus propias conclusiones del mundo en general, que normalmente no tienen tanto que ver con la realidad, pero por ejemplo, no sé quién me dejó un comentario, que de hecho creo que era un Ni dominante, pero alguien me dijo un ejemplo que me pareció súper gracioso, que es como que después de observar a la gente llegó a la conclusión de que los hombres que llevaban bigote tenían que ser serios. Si el hombre lleva bigote, es serio, y ya está. Y esa es su percepción del mundo. A eso me refiero en el sentido de que observan, pero luego sacan sus propias conclusiones, ¿no? Entonces tienen una idea formada del mundo que por eso creo que también les cuesta un poco dejar entrar a la gente, porque es como que tampoco quieren estímulos externos que interfieran en la idea que tienen del mundo. Entonces pueden ser un poco recelosos hacia otros niños en general, por eso pueden ser solitarios y tal, como los T dominante, luego terminan siempre haciendo uno o dos amigos súper cercanos. Generalmente estos niños evitan las actividades que requieren mucho movimiento físico y sobre todo mucha espontaneidad, porque no se les da bien ser espontáneos. Y como exceso de estímulos no les gusta, como que les corta mucho el rollo porque los obliga mucho a estar pendientes de su alrededor. Por eso también les cuesta tomar decisiones, les cuesta expresarse de forma espontánea, van a un ritmo como más lento, necesitan reflexionar las cosas y mascarlas un poco. Los niños Ni dominante yo creo que les gusta ser vistos como niños pues pensativos,
niños reflexivos, niños pues eso, que piensan mucho las cosas, y yo creo que les gusta mucho sentirse en contacto con sus pensamientos. ¿Qué aportaciones que me habéis hecho? Pues bueno, como ya me imaginaba, los niños ni se abruman fácilmente con el exceso de estímulos. Esto me ha parecido muy interesante, y es que se pueden sentir torpes viendo a otros niños haciendo cosas porque ellos no se ven tan capaces. Se preguntan el porqué de las cosas y a través de ello pues buscan dobles sentidos, sacan sus propias conclusiones. No son muy apegados y suelen reprimir sus emociones, yo creo que más en el caso de los INTJ que en el caso de los INFJ. Suelen planificar a menudo cómo quieren ser de adultos, se ven mucho a ellos mismos de adultos y tienden a querer tener muy claro desde pequeños qué quieren ser, ¿no? De hecho, no suelen cambiar de opciones fácilmente y en esto se distinguen de los NE dominante. Son muy precavidos, tienen mucho sentido de las consecuencias de sus actos, todo lo contrario que los C dominante, no se atreven a probar cosas nuevas a la ligera, son muy precavidos, como he dicho. Son idealistas, crean escenarios en sus cabezas de lo que luego quieren que suceda en su vida. Son bastante autónomos también, no les gusta pedir ayuda. Y por último, pero interesante, también les gustan los juegos de estrategia. Finalizamos este vídeo contando cómo son los niños NE dominante, es decir, los ENFP y los ENTP. Los NE dominantes son también muy inquietos, muy activos, pueden parecer hiperactivos a ojos de los demás, pero la diferencia, como he dicho, es que son más inquietos y curiosos en el sentido de preguntarse todo el tiempo ¿y si? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y no sé qué? Por eso de ahí que he dicho que la diferencia entre SE y NE es la clase de respuestas y reacciones que dan a las cosas, físicas o verbales. Los niños NE dominante son aquellos niños con los que nunca vas a terminar la conversación, porque siempre van a tener algo que preguntarte. También se aburren fácilmente, pero no son consistentes con sus hobbies, es decir, si algo les gusta, les puede gustar X tiempo y luego se olvidan para siempre. Tienden más a ser así, luego supongo que por supuesto tiene que haber excepciones, pero en general no se deciden por lo que quieren hacer, están en constante ebullición. Como digo, pueden pensar mucho de qué quieren ser de mayores, pero igual son 10 cosas a la vez y no saben cuál quitar, o dicen pues yo de mayor voy a ser astronauta y granjero, las dos cosas. Lo que les sucede a los NE dominantes es que yo creo que la imaginación de niño en los NE dominantes está como potenciada al 20. Quieren ser muchas cosas imaginarias muchas veces también, son los típicos niños que les preguntas algo, ¿qué quieres ser de mayor? E igual no te dicen policía o bombero, te dicen rascador profesional de tripas a las ardillas. Si sois profesores y tenéis un niño que os dice eso, ese es NE dominante seguro. Son muy curiosos, tienen la llamada curiosidad del explorador. Les gusta meterse donde no les llaman, les gusta investigar por su cuenta cosas. De hecho, por eso yo creo que son muy propensos a perderse por ahí. Va siguiendo a una ardilla, que me pasa hoy con las ardillas, por ahí y acaba perdiéndose porque quiere saber dónde vive la ardilla, ¿no? Pues adiós niño. Son muy graciosos los NE dominante. Por eso también son muy independientes. De hecho, esto también es importante, los niños NE dominante a veces pueden ser vistos como raros por sus compañeros, por lo que os he dicho, si todo el mundo en clase dice que quiere ser policía, modelo, bombero y tú dices que le quieres rascar la tripa a las ardillas, pues los niños van a decir, este niño, cosa que me parece muy mal, pero sí que es cierto que muchos niños NE se sienten incomprendidos porque a veces tienen ideas y quieren jugar con cosas que ellos mismos se han inventado y otros niños no entienden. Pero ellos mismos yo creo que aprenden también a estar bien consigo mismos, a jugar consigo mismos. Entonces, a ver, hay algunos que pueden terminar adaptándose más a los demás y otros que pueden decir, pues mira, pues me quedo solo jugando y tan ricamente. Estos niños tienen una opinión y una respuesta para todo, pero también es cierto que no se aclaran con sus propias ideas y van cambiándolas sobre la marcha, que creo que es algo que también les pasa a los NE adultos. Básicamente estos niños quieren ser vistos como imaginativos, pero al mismo tiempo les gusta sentirse comprendidos, es decir, que no todo quede en qué imaginación tienes, sino, tío, te comprendo, ¿no? Les gusta no ser vistos como bichos raros en el sentido de que les gusta que las ideas y las ocurrencias que tienen los demás las comprendan, que les sigas el rollo, que les sigas la corriente. En aportaciones que me habéis hecho, pues bueno, además de que tienen mucha energía, que son muy ocurrentes, que siempre están preguntando, su mente siempre está pensando en algo, es imposible como dejarla en vacío. Les gusta mucho crear mundos e historietas de cualquier cosa y experimentan mucho. Y bueno, yo creo que hasta aquí. Una reflexión final que os quería hacer, ahora que ya hemos terminado los dos vídeos, es que os dije que me contarais vuestra infancia, si habéis tenido una infancia, pues digamos más... una infancia normal, normativa dentro de lo que cabe, ¿no? Para aquellos que no habéis tenido la suerte de tener una infancia más o menos normal, lo importante es que al final tú te des cuenta de qué es lo que hay en ti, que es resultado de esa experiencia, ¿no? Para saber, mira, yo soy así porque me ha pasado esto. Pero que lo uses para bien, en el sentido de seguir creciendo en esa dirección. Y no pienses que porque hayas tenido una infancia menos normativa,
tu vida ya va a ir así, vas a ser angelito toda tu vida o algo así, porque para nada. Y sobre todo que podéis tener una vida normal, feliz y preciosa como cualquier otra persona a la que haya vivido una infancia normal. Así que nada, la semana que viene hablaremos de grips porque me habéis pedido muchos, así que me pongo a pensar en ello ya. Muchas gracias a todos los que habéis participado, un besote enorme y nos vemos la semana que viene. Adiós.